Vamos a ir a tres escrituras, aunque es el mismo pasaje. La encontramos en Mateo capítulo 19, del 16 en adelante. También en Marcos capítulo 10, del 17 en adelante. Y también en Lucas 18, del 18 en adelante. Es el mismo pasaje y lo ubicamos en los tres evangelios. Es el mismo pasaje y les doy las tres escrituras para que veamos la riqueza de la narración que hizo Mateo, la de Marcos y la de Lucas. Entonces, Mateo 19, 16, Marcos 10, 17, Lucas 18, 18. Comencemos con Mateo capítulo 19. Voy a basarme en la versión Dios habla hoy. Mateo 19 en la versión Dios habla hoy. Vamos a trabajar desde el 16 hasta el 30. Tenemos bastante trabajo. Mateo 19, 16. Dice, un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. En este punto concluye el diálogo entre Jesús y ese joven. Vean cómo es amplio. Pero aún falta leer más hasta el 30 para que tomemos todo el contenido sobre el cual vamos a trabajar. 25. Al oírlo, sus discípulos, 23. Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ahora, ya quiero irle dando las partes que saltan a la vista. Vea cómo los animales pasan y las personas entran. ¿Está viendo eso? Es que ya están saltando las verdades, las ideas, la revelación, el entendimiento, ya está saltando. Vea cómo Jesús explica y hace la relación de que el camello pasa, el rico entra. 25. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró, allí hay una mirada, y les contestó, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús les respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso,
Ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Bien, tuve un problema con la palabra recibir. Voy a desarrollar el tema en los días siguientes a partir de hoy. Y quiero comenzar con la palabra recibir que tenemos en el versículo 29. Si vamos a Marcos 10, en el versículo 30, está recibir 2 veces. En Lucas, en el versículo 30, está recibir también. Entonces, efectivamente, es dicha palabra, recibir, pero yo creía entender esa palabra. Creía haber entendido que sé cómo Jesús empleó esa palabra, el uso y el significado que Él le dio. Busqué en la concordancia Strong's la palabra allí en el texto recibir y me da un código. Luego uno busca ese código y dice lo siguiente: recibir significa echar mano de, significa tomar, entrar, intentar, llevar, aceptar, alcanzar, cazar, cobrar, obtener, prender, quitar, recobrar, recoger, tener, traer. Entonces es una serie de palabras que encierran o se concentran en la idea: echar mano de, tomar, entrar, intentar, llevar, aceptar, alcanzar. Luego, la misma concordancia me explica que esta voz es objetiva y voz activa, es forma objetiva y voz activa. Ahorita lo voy a explicar. Luego, también el diccionario me explica que no es una voz pasiva, no es subjetiva. Esta palabra recibir aquí no es subjetiva o no es pasiva. Entonces debemos conocer cuál es la voz activa y cuál es la voz pasiva, cuál es la voz objetiva y cuál es la voz subjetiva. También el diccionario me dice que no es un echar mano o tomar o prender o recobrar o recoger violentamente. No es agarrar como arrancando o no es ir a remover algo. Entonces, vamos a poner la idea que nos da la palabra, y esto es una búsqueda en la palabra griega, en el original. Cuando el Señor dice recibir, no es ser violento y agarrar, removiendo aquello. Tampoco no es la forma subjetiva o pasiva. Dice ahí en el diccionario haber ofrecido, sino que es voz activa. El sujeto hace las cosas. Esa es la voz activa. La voz pasiva es cuando vienen a mí las cosas o me hacen las cosas, como me ofrecen. Entonces, vamos a poner
las palabras que nos dice el diccionario en lugar de la palabra del texto para entender qué es recibir. Antes de eso les voy a decir otras cosas que supuse. Por ejemplo, ¿por qué no dice en el 29? ¿Por qué no dice en Mateo 19, 29? Vamos al texto y allí podemos ver en la versión 60. Dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mí, dice recibirá, pero yo me hice este planteamiento. ¿Y por qué no dice se le dará? ¿Por qué no dice se le dará? ¿Por qué dice recibirá? ¿Por qué no dice se le dará? Estos planteamientos los tenemos como ideas sembradas y unos esperan recibir y otros esperan que se les dé. Entonces cada uno tiene una palabra arraigada. Entonces cuando yo leo recibirá, leo porque dice así. Pero puedo estar en el modo de entender que se me dará. Pero entonces dije, bueno, ¿qué quiere decir la palabra recibir y qué quiere decir la palabra dar? Cuando me dicen recibirá, ¿qué me están diciendo? Entonces vamos a hacer el intercambio. Dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, echará mano de 100 veces más. Luego, tomará 100 veces más. Y luego, alcanzará o recogerá o recobrará o prenderá u obtendrá o entrará a 100 veces más. Vean la idea, vean la idea. Ese verbo recibir no lo debemos entender en voz pasiva, como que te ofrecerán o vendrá. Espéralo, sé paciente. No está en esa voz, está en voz activa. Quiere decir que tú echarás mano de, pero no es violentamente, no es con garra, no es removiendo cosas, no es siendo violento o impetuoso o prepotente. Es que echarás mano o tomarás o entrarás o intentarás o llevarás. Y entonces uno puede usar todas las palabras. Pongan estas palabras en su entendimiento. Dejen que las palabras vayan creando la idea. Debemos llegar a la idea, alcanzar la idea. Amén. Recibir, recibir, recibir. Entonces, no es una voz pasiva, no es una voz subjetiva. Cuando se usa la voz subjetiva, uno piensa de esta manera: yo siento que voy a recibir, o yo supongo. Son ideas de adentro, son suposiciones, son cuestiones mentales, son disposiciones que tú crees que será así. Pero es una idea propia, tú mismo la estás creando.
es tuya, es de tu interior y tú mismo la estás creando. Piensas que será así, pero la palabra recibir, como está escrita, debido a que es textual, entran las leyes de la gramática del griego y nos dice, el modo está en voz activa, no en el modo pasivo. Entonces, la voz activa, cuando alguien habla en voz activa, es objetivo o es objetiva. La voz activa actúa, por eso se llama activa, actúa, echa mano, toma, entra, intenta, lleva, acepta, alcanza, caza, cobra, obtiene, prende, quita, recobra, recoge, tiene y trae. Todas esas palabras, todas estas palabras. Entonces Jesús está diciendo que, y vamos para ir tocando las tres escrituras en Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, quiero decirle que debemos entender esto para que Satán no nos robe la palabra. Satán roba la palabra que no se entiende. Por eso es laborioso. Por eso es poner cada uno su parte. Entonces, debemos hacer nuestra parte. Amén. Marcos capítulo 10 dice el versículo 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. O sea, quiere decir que el Evangelio y el Señor es más importante que aquello que tenía. Lo sigue teniendo en un sentido relativo, pero en un sentido absoluto, Jesús, el reino y el Evangelio ahora entraron en él, en la persona. Los demás están junto a él, pero Jesús llegó más allá que ellos. Entonces, Jesús es la primera relación, no es la segunda, no es la relación de vez en cuando, sino que es la primera. Tiene un lugar la causa que es más importante que la sangre, la consanguineidad, la relación entre las personas. Entonces Jesús dice, por causa de mí, bueno, ¿qué nivel o qué clase de causa? Por causa de mí del Evangelio, que no reciba. Entonces, esa persona que ahora tiene la causa, y viene el verbo recibir, quiere decir que se volvió por la fuerza del nombre del Señor, la palabra y el reino se volvió más atrevida al grado tal de que va por más. Quiere decir que la causa es potente, es poderosa al grado tal de que cuando Jesús habló la palabra recibir, pero no la dijo en español, dijo una palabra en griego. El significado se traduce que tú echarás mano de 100 veces más. Tú echarás mano de 100 veces más. Pero eso serás movido
¿Y cómo marca la diferencia? Tus parientes no te movieron a eso. Ni tus hermanos, ni tus hermanas, ni tu tierra, ni tu casa, ni tu padre, ni tu madre. Pero cuando me tienes a mí, te moveré a eso. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, esa operación de recibir no es común. No es común. No es en la misma forma como se usa en la política o se usa en algún programa. Esto no es común, solamente son habilitados aquellos y aquellas que tienen al Señor. Son habilitados para que echen mano de más. Entonces se va a comenzar una diferencia, se va a comenzar a ver una diferencia entre tú y los demás tuyos o aquellos. Y tenemos siempre un gran círculo que son los familiares, los compañeros, etc. Jesús, ¿cómo es que nos acerca a eso tantísimo que no sabíamos que existía? ¿Cómo es que nos acerca? Por estar en nosotros. Él nos acerca. Quiere decir que nuestros familiares no nos acercan hacia eso. No nos acercan, no nos mueven como llevándonos guiados hacia aquello. Jesús dice que si nosotros lo tomamos a Él como causa, Él nos declara que vamos a llegar a echar mano, a tomar, a entrar, a intentar, a llevar. Esto entonces es para nuestra mente. Háganse la idea en la mente de estas palabras. Díganle a su mente que tienen la promesa de ir por más, o tienen la promesa de echar mano en base a la relación con Jesús. Amén. Ahora, voy a pasar a otro punto también muy interesante, y ya estoy haciendo mi siguiente libro. Si ustedes analizan cuántas personas son mencionadas en esos diálogos que hubo, se las voy a mencionar y usted vaya subrayando en su Biblia. Dígame usted si fueron mencionados los ricos. A ver, alguien respóndame, ¿sí o no? Entonces busque la palabra rico o ricos y pasamos a la siguiente. Dígame si fueron mencionados los pobres. Muy bien. Sí. Díganme si fueron mencionados los discípulos de Jesús. Sí. Díganme si fue mencionado Pedro, por nombrar a uno. Muy bien. Muy bien. Díganme si fueron mencionadas en lo general cualquiera o todos, en lo incluyente. Muy bien, muy bien. ¿Por qué los llevo a descubrir eso? Porque de todo el cuerpo del contenido, de todo, desde que comenzamos a leer, las palabras recibir están hasta el final. Y las palabras recibir las declaró el Señor hasta el último, es el cierre, es el cierre. Entonces, ese cierre o esa conclusión
nos permite ver la voluntad del Señor. El Señor, en su diálogo con el joven rico primero y luego con los discípulos segundo, fueron diálogos amplios. Notamos todas esas palabras. Entonces, es la voluntad de Dios que los ricos reciban. También es la voluntad de Dios que los pobres reciban. También es la voluntad de Dios que cualquiera reciba. También es la voluntad de Dios que los judíos reciban. También es la voluntad de Dios que los gentiles reciban. Cuando yo me di cuenta de eso hace ratito, dije, ¿qué? Todo el diálogo aparentemente había sido algo exclusivo o egoísta de parte del joven rico, atraer todo hacia él. Pero no, Jesús fue abriendo camino para poner grupos de personas o grupos sociales o niveles, sus niveles económicos o financieros, y los mencionó, los nombró. Dijo, los pobres. Yo me quedé pensando, ¿y por qué son mencionados aquellos que no están? ¿Por qué si hablas con una persona, traes a alguien, sea individual o colectivo, traes a un grupo que no está? Y entonces el Señor responde en la misma palabra, porque yo quiero que todos reciban. Encontramos una promesa incluyente. Incluye a todos los grupos que fueron mencionados en todos los diálogos. Note eso, por favor. Es decir, tú no quedas fuera. Nadie te puede hacer creer o pensar para ti mismo, para ti misma, de que no puedes recibir o ya no hay nada que recibir. En mis hojas que traigo están en negrita con marcador, porque comencé a notar que están mencionados todos los grupos, los pobres, los ricos, los judíos, hasta llegar a palabras como cualquiera, hasta llegar a palabras como todo aquel, hasta llegar a palabras como nosotros, hasta llegar a palabras como ¿quién podrá salvarse? Entonces, hay personas en estado de viudez, hay personas en estado de soltería, hay personas jóvenes, hay personas adultas, hay personas con mayores responsabilidades y cargas financieras que otras, hay personas que tienen la responsabilidad de otras, etcétera. Entonces, todos buscamos cómo echar mano de más. Eso es recibir. Todos andamos buscando cómo ir por más. Todos andamos viendo cómo ampliarnos. Aleluya. Y mire, yo escribí esto. Las personas mencionadas en los diálogos son Dios, padre, madre, esposa, hermanos, hermanas, hijos, los pobres, los ricos, las 12 tribus de Israel. Todos. Las personas presentes que estuvieron en los diálogos fueron Jesús, el joven rico, Pedro, los demás discípulos y oyentes anónimos presentes. Pero
ellos mencionaron a muchos. Jesús mencionó a Dios. Jesús mencionó a los padres, las madres, las esposas, los hermanos. Lo está haciendo Jesús, no el joven rico. Jesús mencionó a los hermanos, las hermanas, los hijos. Jesús mencionó a los pobres, Jesús mencionó a los ricos, Jesús mencionó a las 12 tribus de Israel y al final dice que reciban. Entonces estamos explicando en este momento qué dijo, lo que dijo. Eso de recibir está asociado con todos aquellos que él mencionó. Esa promesa está dicha porque primero se pusieron en el plano de lo social las personas. Las personas. Apareció una persona joven buscadora de la vida eterna. Pero también Jesús recordó que los pobres son buscadores de recursos. Pero también Jesús vio o oyó que Pedro le dijo, nosotros también estamos deseando. ¿Qué vamos a recibir? Entonces, las voces de todos están allí. Jesús habló por los pobres. Él le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso es hablar por ellos. Entonces, todas las voces hablaron. También Jesús habló por Dios. Jesús dijo, para Dios todo es posible. Jesús habló por Dios. Entonces, por eso Jesús decía que el evangelio es para los pobres. Entonces, ¿cómo es que llegamos a la palabra recibir? Allí estaba pues mi situación, el meollo del asunto. Dice, recibirán 100 veces más. Y nos habíamos quedado en el modo pasivo. No nos pusieron en ese modo. Nos pusieron en el modo activo. Y el primer lugar en donde tú debes estar en el modo correcto es en tu mente. En tu mente. Cuando entiendes las escrituras, es ir más allá de leer, de leer. Es que la palabra escrita sea palabra viviente y baje como una semilla que se entierra. Cuando entiendes, Satán no te puede robar la palabra. Satán no te puede robar la palabra. Tú puedes decir, yo ya entendí y me quedó bien entendido y ninguna mentira del diablo, ninguna palabra que sea lanzada contra mí me perturba o me perturbará, porque ya entendí. Entonces, es mi intención y es el propósito de Dios llegar al entendimiento. Por medio de la predicación y la enseñanza ocurre liberación. Amén. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, aleluya. Vean cómo la palabra recibir significa echar mano de. No es violentamente y no es en un modo pasivo, es forma objetiva y voz activa. Amén. De tarea les encargo que estudien qué es voz pasiva y qué es voz activa. Eso tiene que ver con en el modo en que se habló una palabra. O sea, una palabra me mueve o me pone en espera o yo mismo me hago la acción. También hay voz media. Yo mismo me hago la acción. Me pone
a esperar, o yo voy, o yo mismo me hago la acción. Eso crea entendimiento, hermanos. Eso es muy importante. Aleluya. Y sé que está habiendo un rompimiento en nuestra mente. Amén. La palabra recibir, 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 recibir. Miren todos los verbos que fueron dichos. Entrar, alcanzar, recibir, obedecer, salvarse, juzgar, sentarse, dar, vender, seguir, dejar, tener o tendrás y venir. Todos esos verbos ahí están. Hay que organizarlos bien. Esta palabra fue dicha en el modo pasivo, activo o voz media. Y hay uno, ahí tenemos que trabajar, ahí tenemos que trabajar. Amén. Y eso crea entendimiento tremendo. Entonces, les hago el punto. Vean Marcos capítulo 10, versículo 27. Entonces Jesús mirándolos, ahí está una mirada. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible. Esa parte tiene que ver con mente cerrada, mente obtusa, mente que no tiene conocimiento revelado, mente que no piensa más allá de cierto nivel. Hay otro que piensa por encima. Vean cómo Dios piensa por encima de la línea cuando el hombre dijo, de aquí para acá, de aquí para arriba comienza lo imposible. Y Dios dice, conmigo todo es posible. Entonces, hay ciertas cosas que se nos va nos va a parecer que suenan imposibles. Suenan imposibles. Pero date cuenta de esto. Un hombre no te las está hablando, te las está hablando Dios. Así habla. Entonces, Jesús habló como Dios, o Dios habló por Jesús, o Jesús habló por Dios y dijo, para Dios todo es posible. Ahí Él está hablando como Dios o por Dios. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Es decir, cuando los hombres comienzan a decir no, 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 cuando los hombres comienzan a decir no, Dios comienza a decir sí, 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 sí. Amén. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, Jesús va a hablar el mundo de posibilidades de Dios. ¿Alguien sabe el mundo de posibilidades? La siguiente cuestión es, ¿alguien ya lo tiene en la mente? El mundo de posibilidades de Dios. Por eso tu mente es muy valiosa, va a cooperar. Ahí es donde la palabra queda clarificada y penetra y echa raíces y queda oculta y Satán no te la va a robar. Amén. El mundo de las posibilidades dice así:
Versículo 30. Es posible que recibas 100 veces más. Pero ¿cómo es posible? Con Dios. ¿Dónde está Dios? En la causa. ¿De qué se trata la causa? De mí. Es muy importante esto. Yo también me di cuenta de lo siguiente. Cuando Jesús en el versículo 30 dice ahora, y luego dice en este tiempo, quiere decir que esa promesa es para la vida en la tierra, no es para la otra vida. No, esa es una promesa que Jesús, al decirla en la tierra, es para que surta efecto allí. Para que surta efecto allí. Y cuando Él dijo, ahora, es para que surta efecto en el cuándo que nosotros nos movamos. Por eso en el verbo recibir, la voz pasiva, si fuera en voz pasiva, se entendería así: que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, sobreentendiéndose que viene hacia ti. Si viene hacia ti, entonces tú no te mueves, tú esperas, y eso es haber hablado en voz pasiva. Si te dicen que fue en voz activa, quiere decir que tú te mueves y echas mano. Esas son las bondades del idioma griego que nos meten en más asuntos complejos. Entonces, Jesús nos dice, lo del versículo 30, la primera parte, que esa promesa surte efecto en la tierra, en el tiempo, no en lo eterno. Es en el tiempo, no en lo eterno. O sea, es en la tierra, en el tiempo, o es en el tiempo, en la tierra. No piense en cielo y fuera del cuerpo. Es en el tiempo, en la tierra. Amén. Ay. Entonces, yo quiero que usted entienda, para que Satán no le robe la semilla, entienda muy bien el verbo recibir. Sin entendimiento tenemos estos supuestos. Dios dijo que voy a recibir, ando buscando quien me dé. Yo le pregunto, ¿ya tiene a alguien quien le dé? ¿Alguien se ha encontrado a alguien quien le dé? Es teórico en ese sentido, en ese supuesto. Hubiéramos buscado quien nos dé. Yo no ando buscando quien me dé. Ni ando promoviendo que usted busque quien le dé. Entonces, Satán no le va a robar la semilla y usted va a tener raíces profundas. Cuando él dice recibirá, si no entendemos, nos vamos a poner a buscar quién nos dé. Ahora, yo lo he hecho a falta de entendimiento. Y creo que no soy el único que ha intentado. Yo lo he hecho. Pero cuando conozco la palabra, si el enemigo intenta que yo busque quien me dé, ya no lo va a lograr. La misma palabra es mi raíz y como la palmera, aunque toque el suelo no se desarraiga, porque la tengo profunda, la raíz, y no me roban la palabra. Entonces ponga esa palabra en su mente, hermano, póngala en su mente. Ahí hay claridad. Entonces, ¿se acuerda el punto que le hice cuando le leí? ¿Por qué no dice se le dará? Entonces busqué qué es dar.
donde dijo Jesús la palabra dad o dará en Lucas 6:38. Y si vemos los códigos del verbo dar y el verbo recibir son diferentes en el griego, te lleva a otra palabra. En Lucas 6:38, en la voz de la palabra dar, significa conceder, confiar, constituir, dejar un lugar, echar suertes, entregar, infundir, ofrecer, permitir. No se parece a recibir. Le decía yo en Marcos 10, regresemos a la escritura anterior, ¿por qué no había dicho el Señor de esta forma? Que se le dé 100 veces más. No dijo que se le dé, dijo que reciba. ¿Debo buscar quien me dé? No, no nos mueve a eso la palabra. La misma causa que es tripartita, el nombre del Señor, el Evangelio y la palabra, la misma causa tienen el poder para influenciar mi espíritu y mi entendimiento para echar mano de más. ¿Cuántos conocen los clubes de nutrición de Herbalife? Aquí hay uno en la esquina. Clientazo, yo soy clientazo. Pero aguas con el botonazo, ¿eh? Pero mire, son históricos para mí. En un club de nutrición, el Señor me dio la idea de las tablas del ahorro. Y hoy en la mañana, en otro club de nutrición, hablamos entre los trabajadores que los llevé a desayunar sobre hacer una caja de ahorro o una alcancía o una banca en casa, etc. Y fue en el club de nutrición, así chupándole el popote y la malteada y el té, pero lo que hablamos con este mensaje, ahora sí usted va a tener un panorama claro. ¿Cómo es que tenemos el atrevimiento de ir por más? ¿De dónde lo sacamos? ¿Del bolsillo? No. Lo sacamos. Vean cómo nuestro entendimiento coopera con la palabra de Dios. Es natural tener ese atrevimiento o echar mano, es natural si tiene uno la causa del Evangelio. Es propio de eso. Ser así, es propio. La misma palabra te transforma en otra persona. O sea, es en tu mente que tú piensas mucho más allá. Yo hoy tuve una idea sobre una persona que está aquí y dije, oh, puedo hacer esto y aquello. Y luego, y ya pensé, entonces mi mente siempre la dispongo y le digo al Espíritu Santo, estoy a una idea de llegar a algo, estoy tan cerquita de algo más grande, a una idea. Señor, súbeme esa idea porque ya la tengo en mi espíritu, súbemela a mi mente, la quiero ver aquí. Y entonces, hoy que estudié la palabra recibir, dije, ahora sí, ya vi el panorama claro. Esa palabra está en el modo activo, me estoy moviendo y estoy echando mano de mucho más.
quiere decir que mi primera relación me está afectando. ¿Quién me está afectando? La palabra, e- el Señor mismo, el Evangelio, el reino de Dios. Quiere decir que ya no vivo en el barrio, ya no vivo en la cuadra, ya vivo en el reino. Quiere decir que ya no vivo como hermano de Salomón, vivo como hermano de Jesús. Quiere decir que ya no pienso como egresado del CUC, pienso como hijo del rey. O sea, te afecta tanto que al ratito dice el Señor que los parientes regresarán, pero es en un sentido donde tu misma vida atraerá. Dice, se te dará, se te dará. Dice que echarás mano y vean las palabras, casas, hermanos, madres, todo es en plural, todo es en plural. Es algo tremendo que estamos investigando. Esa palabra, una vez que se entiende, Satán no la puede quitar. Amén. Así que hoy entendimos. Diga conmigo, hoy entendí. Aleluya. Vea cómo el joven rico se fue triste y los discípulos se quedaron contentos. Se quedaron muy alegres los discípulos. Todo aquel que oye la palabra y la entiende, se queda bien alegre. Aleluya. ¿Dónde está la parte tremenda? Que Pedro, oyendo a Jesús y teniéndolo a la vista, estaba en su espíritu apasionado o apasionadamente oyendo. ¿Por qué? Porque sabía que estaba hablando Dios a través de Jesús. Dios está hablando esto. ¿Sabes por qué? Porque, aleluya, aquí vemos la diferencia en cómo habló Moisés y cómo habló Jesús. Amén. Aleluya. La palabra recibir, el código para que usted la busque en un buscador, ahí en la computadora, es el número 2983. 2983. Ese es el código de la palabra recibir en la concordancia Strong's, en las palabras griegas o en griego. Amén. De tarea le dejé que estudie lo que es forma objetiva, forma subjetiva, voz activa, voz pasiva. Amén. Vea esto, muchas palabras que el Señor nos habla, ¿cómo las entendemos? Voz como voz pasiva o en voz pasiva o en voz activa. Y si Dios habló en voz activa, Él espera que nos movamos. Él espera que nos movamos. Él espera que nos movamos. Amén. Cuando Él dice, recibid el Espíritu Santo, eso es en voz activa. La voz pasiva siempre te permite suponer, sentir a modo temporal. Yo siento que nadie me ama, esa es voz pasiva. Yo siento que este no es mi lugar, estás hablando en modo pasivo. Siente, es algo subjetivo, es en voz subjetiva. Subjetiva. No ves nada claro, no ves nada claro, no hay nada objetivo. Amén. Aleluya. Bien, ya es hora de comenzar el siguiente servicio.
pero hoy pusimos los primeros fundamentos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. He aquí a la hora de participar. Usted tiene la palabra, tiene la raíz de la palabra, tiene el fluir del Espíritu de Dios, porque usted está unido a Cristo y usted tiene el entendimiento claro, está claro que la visión le da lugar a la fe, una fe preciosa. Cuando usted participa con sus finanzas, usted tiene claro que va a echar mano de más, va en esa dirección. Amén. Aleluya. Ponga su mano en su corazón, ponga su mano allí y diga conmigo: Padre, yo ya tengo en mi espíritu tu palabra, tu causa. Ahora haz subir a mi entendimiento esas ideas, porque estoy a una idea de distancia de hacer un buen negocio en el nombre de Jesús, de comenzar algo grande. En el nombre de Jesús, estoy a una idea. En el nombre de Jesús, te doy gracias, porque voy a echar mano de todo lo que está en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vean esto. Jesús dijo: dad y se os dará. Dad y se os dará es el mismo verbo. Entonces lo podemos conjugar o superponer o intercambiar así: concedan y se les concederá, pongan y se os pondrá, constituyan y se os constituirá, echen y se os echará, entreguen y se os entregará, infundan y se os infundirá. O sea, es algo muy interesante. Produzcan y se os producirá, o repartan y se os repartirá. Tengan misericordia y tendrán de vosotros misericordia. Hay que entenderle bien, porque si pasa esto, pasa lo mismo. Si pasa esto, pasa lo mismo. Pero ahí hay un surte efecto en alguien. Si es una ley, dad y se os dará, dad y se os dará. Es algo muy interesante. Amén. Y lo vamos a explicar. Vamos pues a decir Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías